Buenas tardes, continuamos aquí el tema de amplificadores operacionales. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a los comparadores. Entonces, eh, vimos en los videos anteriores el circuito de un amplificador operacional que básicamente está conformado de esta manera. Entonces, siguiendo aquí las explicaciones, vemos que el voltaje de salida en algunos circuitos integrados no llega al voltaje alto, señalado VH, y tampoco en el nivel bajo, cuando dispara la salida, tampoco lo hace al, al nivel estricto del nivel bajo al cual está polarizado el chip. En algunos dispositivos ese nivel alto está por debajo 3 voltios y ese nivel bajo está por encima 3 voltios. Son valores aproximados. Esto resultaría en un problema para trabajar con circuitos integrados TTL que se mueven entre 0 y 5 voltios. Uno de los circuitos integrados que tiene buen comportamiento frente a esta situación es el 311, el integrado 311. Por otro lado, el ruido es un problema en cualquier entrada y puede provocar falsos cambios en la comparación del dispositivo. La solución es la suma de realimentación positiva. Entonces el operacional no elimina el ruido, sino que no responde a él. Entonces este es el circuito del amplificador operacional con la realimentación positiva. Esta es la señal de entrada, esta es la señal de salida y este arreglo de resistencias. Ya miraremos el valor de cada una y por qué. En este caso tenemos una señal de entrada EI que mencionábamos en el plano, de forma triangular, pero ella presenta ruidos los cuales pueden generar falsos cambios en la salida. Esta figura es más clara, entonces para ver de nuevo la señal triangular con ruido en esta parte, entonces aquí vemos que la señal cambia por los cruces en cero más o menos. Entonces la salida cambia cuando la señal de entrada hace el cruce por cero, hace el cambio al valor, al nivel inferior de polarización, y vuelve a hacer el cambio cuando la señal de entrada de nuevo hace el cruce por cero. Entonces aquí se dan unos comportamientos no deseados por el ruido de la señal. Sin embargo, con la realimentación positiva se logra que el operacional no responda a este ruido. Entonces de esta manera se hace el cableado. Sí, a continuación vamos a ver la explicación. Este es un comparador de cruce por cero. Entonces vemos que, como veíamos en la figura, el voltaje a la salida se es igual al voltaje alto cuando el voltaje RL1 alcanza el umbral VUT, voltaje umbral superior. Sí.
Bueno, esta otra figura nos muestra el voltaje umbral superior, el voltaje umbral inferior, ¿sí? La idea es que estos voltajes, si vamos a trabajar el cruce por cero, sean muy cercanos a cero. Este por arriba y este por debajo. Entonces la gráfica nos ayuda a explicar que el voltaje de salida, como veníamos diciendo aquí en la gráfica, el voltaje de salida es el nivel superior hasta que el voltaje en la resistencia RL se hace igual al voltaje del umbral superior. Entonces aquí tenemos estas condiciones y el voltaje de salida se hace inferior hasta cuando el voltaje en RL1 alcance el nivel del umbral inferior. Entonces RL1, este voltaje. Entonces aquí lo vemos en la gráfica que la salida alcanza el nivel inferior y esto se da hasta que el voltaje en la resistencia RL1 sea igual al del nivel del umbral inferior, ¿no? Por tanto, este voltaje de histéresis corresponde a, como dice la igualdad aquí, voltaje de umbral superior menos voltaje de umbral inferior. Ya dijimos que ese voltaje se da en la resistencia RL1. Bueno, mirando esta equivalencia, este voltaje de histéresis debe ser mayor que, este es el signo mayor que el voltaje pico de ruido. Bajo esta condición no habrán falsos cruces por cero, como veíamos en la figura por el ruido, ¿no? Por tanto, el voltaje alto, o teniendo un ejemplo del voltaje alto 13 voltios, ¿sí? Los voltajes de polarización 13 voltios y menos 13 voltios, entonces tendríamos como niveles de voltaje de umbral superior 13 milivoltios y umbral inferior menos 13 milivoltios, de acuerdo a esta relación de resistencia 100 ohmios y 100 kiloohmios. Para entender mejor el comportamiento del circuito, entonces vemos esta figura. Vemos aquí que la señal de entrada va subiendo, o sea, la señal de entrada esta, ¿no? La señal de entrada va subiendo y cuando alcanza el valor del umbral superior, salta la salida al nivel inferior. Bueno, aquí venía la salida en BH, el nivel superior, ¿sí? Entonces está la salida en BH, pero va avanzando la señal de entrada EI hasta alcanzar el nivel del umbral superior. Cuando lo supera, salta la salida al nivel inferior de polarización y de nuevo va bajando ese voltaje de entrada. Cuando la señal vuelve a bajar hasta alcanzar el nivel del umbral inferior, vuelve a saltar la salida
al nivel de polarización alto. Entonces ahí se da la comparación, ¿no? La comparación siendo estos valores BUT y BLT los umbrales muy cercanos a ceros para que el comparador haga su correspondiente comparación en cero. Entonces este circuito describe una histéresis. El comportamiento con histéresis tiene la propiedad de memoria, ¿sí? El comportamiento en memoria del circuito, comportamiento como con memoria. Es así como tenemos detectores de nivel de voltaje con histéresis. En este tema se dará el cambio de la comparación en un voltaje diferente de cero. No en cero, sino se corre esta figura de histéresis a otro lado de la gráfica, como por acá, o en los niveles negativos. Entonces, seguimos manejando el nivel de o el voltaje de histéresis con esta relación, ya la vimos. También se va a manejar un voltaje central, que es la suma de estos dos dividido entre 2, es el voltaje centrado. Y habrá una resistencia R1 que al ajustarla nos permitirá escoger el valor H, el valor de histéresis, y otra resistencia R2 para ajustar el valor central, esta relación. Entonces, ahora miraremos que este valor central se relaciona con un valor de referencia ajustable con otra resistencia R3. Entonces enseguida vamos a ver los circuitos. Un primer circuito es el detector no inversor de nivel de voltaje con histéresis. Entonces resaltamos la palabra no inversor, significa que cuando el voltaje de entrada supere el umbral superior, el voltaje de salida pasa a ser el nivel alto. Entonces, cuando este voltaje supere el umbral superior, el voltaje de salida corresponderá al nivel de polarización alto. Ese es no inversor. Por tanto, la gráfica es como se muestra acá. Aquí tenemos voltaje de salida y tenemos ubicados los voltajes de umbral superior, umbral inferior. Entonces, cuando la señal de entrada o más bien por este lado, cuando la señal de entrada va avanzando de esta manera y supera el nivel de umbral superior, salta la salida que estaba inicialmente en el nivel bajo, salta al nivel alto, y cuando ese nivel de voltaje de entrada y en el comportamiento de la curva vaya ahora disminuyendo hasta alcanzar el nivel del umbral inferior, entonces de nuevo la salida salta de BH, que estaba en la salida, salta a BL. Entonces el comparador se da más o menos en este nivel de comparación, el nivel central del umbral superior e inferior. Entonces aquí volvemos a decir que cuando el voltaje de entrada este sea menor que el umbral inferior,
la salida saltará a BL, al nivel más bajo, la salida. Entonces ahí tenemos. Y el circuito de ese comportamiento es este, ¿sí? Donde aquí tenemos, bueno, estaba explicando sobre el circuito anterior, fue error. Y el circuito que describe, disculpen, este comportamiento, que describe este comportamiento del no inversor, es este. Entonces, aquí tenemos el arreglo del amplificador operacional, su entrada menos con un voltaje de referencia, la entrada, voltaje de entrada que explicamos acá, su comportamiento es este. Esta es una resistencia relacionada con esta por N, el voltaje de salida, el voltaje de polarización. Entonces de esta manera es, ¿sí? Algunas diferencias importantes con el circuito anterior. Sigue teniendo una realimentación positiva, como vimos tiene estéresis. Entonces sucede que cuando la salida está en bajo, entonces el circuito se comporta de esta manera. Aquí se pone un voltaje en nivel bajo, pasa por estas resistencias. Este es un voltaje de referencia. Ya dijimos que este es un voltaje muy pequeño, por tanto este punto se puede considerar como voltaje de referencia. Aquí vemos que sigue la resistencia y está la señal del umbral superior, que sería la condición de la señal de entrada, ¿no? De la señal de entrada. Aquí vemos que la salida está en nivel bajo y aquí ese nivel bajo llega hasta hacerse igual el nivel de la señal de entrada BUT, o sea, el nivel superior, es hasta ese valor, ¿no? Entonces el comportamiento sería de esta manera. Aquí armamos las ecuaciones, hacemos los correspondientes cálculos para hallar BUT. Entonces llegamos a estos valores, pero vamos a mirar en las copias del libro. Estas son, de nuevo miramos el circuito acá que habíamos señalado en las notas, valor de referencia BUT. Entonces hacemos el cálculo de la corriente restando este valor de referencia y menos BL sobre la resistencia, esta. Entonces es la corriente que circula. Por tanto, siguiendo acá, vemos que BUT menos B referencia es igual al voltaje que cae en esta resistencia, que es equivalente a la misma corriente que acabamos de calcular por esta resistencia. Entonces, esa corriente que calculamos acá por la resistencia. Aquí vemos la corriente por la resistencia, hacemos la operación y nos da este valor, que es el voltaje que cae en esta resistencia. Entonces aquí, siguiendo aquí el escrito, tenemos ya esta relación, pero ahora despejamos el BUT, voltaje de umbral superior. Nos queda, pasando este valor acá, nos queda esta expresión, ¿sí? Por tanto, el voltaje de umbral superior es igual, reorganizando esta ecuación, es igual a esta relación, ¿sí? Que bueno, dentro de las notas aquí se dejó finalmente ese voltaje
de umbral superior. Ahora, cuando este voltaje tenga el nivel alto, entonces la gráfica cambia estos valores, sigue estando aquí la resistencia, pasa de nuevo aquí el voltaje de referencia es este mismo, y aquí estará el voltaje de umbral inferior. Entonces ya lo vimos en la gráfica, entonces cuando el voltaje de salida es alto y alcanza el nivel del umbral, o sea, ¿no? La señal de entrada. Cuando la señal de entrada alcanza el umbral inferior, hasta ahí permanece el voltaje de salida alto. Entonces de nuevo tenemos aquí V de referencia, bueno, como acabamos de ver en el circuito, y ahora hacemos el mismo proceso de análisis y se halla el voltaje de umbral inferior. Y aquí volviendo a estas copias, entonces el procedimiento es similar y llegamos a esta expresión de voltaje de umbral inferior es igual a esta expresión, con la diferencia de que aquí está el voltaje superior de polarización sobre N. Son iguales con la diferencia del reemplazo de los valores de acuerdo al circuito que nos resultó, o sea, del ¿no? Bueno, aquí tuvimos que complementar, entonces este es el nivel superior, voltaje umbral superior, y este es el voltaje de umbral inferior. Este es VH, ¿no? Nivel de polarización alto. Y este es VL, nivel de polarización bajo. Y este es N. Bueno, similar en las ecuaciones. Ahora hacemos VH, voltaje de histéresis. Dijimos que es voltaje umbral superior menos el inferior, o sea, de este se resta este valor y nos da esta equivalencia. Entonces, ahí pura álgebra, ¿no? Voltaje de histéresis Ahora el voltaje central, que habíamos señalado que es la suma de esos dos voltajes umbrales sobre 2. Entonces la suma de VUT con VLT sobre 2 y nos da este otro valor de equivalencia. Entonces ahí tenemos esta suma de estos valores sobre 2. Pero si el valor absoluto de este VH bueno, disculpen, aquí otra corrección en la ecuación, aquí es VH sobre N también, ¿no? Menos VH sobre N. Entonces faltaba este valor. Entonces decíamos que si VH en valor absoluto es igual a BL, entonces esta equivalencia se transforma en este valor, en esta en esta relación, voltaje de referencia por, entre paréntesis, 1 más 1 sobre n. Entonces ese es el resultado. Entonces tenemos un voltaje central que estará por acá, que será el de comparación de este circuito para que se comporte de esta manera las salidas, saltando del nivel BL inferior al BH, o sea el superior, de acuerdo
al comportamiento de la señal de entrada que se va moviendo. Un circuito en un comportamiento de histéresis. Entonces, ese es el comparador con un nivel de comparación diferente a cero. Entonces mencionan aquí un ejemplo que en principio se establece un nivel de umbral inferior, superior, inferior. Sabemos la polarización del chip, nivel alto, nivel bajo. Además sabemos que estos dos niveles son iguales en sus valores absolutos. Por tanto, hallamos con las ecuaciones anteriores el voltaje de histéresis, el voltaje central, N, ¿sí? El valor de N, el voltaje de referencia, y luego se puede escoger el valor resistivo para después escoger el otro elemento resistivo que era N por R. Este es el valor N por R. Entonces ahí miramos el proceso de cálculo. No le damos números al ejemplo. Ahí lo podemos hacer cada uno. Aquí en el libro muestran un ejemplo. Es simple, es solo trasladar estos valores a las ecuaciones que planteamos, ¿sí? Y se hallan los niveles de comparación como acabamos de mencionar. De nuevo, repito, bueno, aquí está el ejemplo que mencionaba el libro. Ya se han calculado los valores. Entonces se despliega el comportamiento del comparador y aquí se hacen los correspondientes cálculos que acabamos de señalar a grueso modo. Entonces, para que los miren. Finalmente se llegan a estos valores, ¿no?, que acabamos de mencionar, de 10K y 75K. Entonces, para que hagan el ejercicio. Por ahora dejamos así. En el próximo video haremos el comentario del detector inversor de nivel de voltaje con histéresis. Gracias.